Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Bueno, vamos justamente con esta mesa de análisis. Ya estábamos hablando justamente al inicio de este espacio sobre todo lo que se puede reflexionar en torno a este último sexenio que culmina ya prácticamente, está unos días de culminar esta administración de Andrés Manuel López Obrador. Le señalábamos, es necesario un análisis no solamente desde el punto de vista político y de preferencias políticas, sino me parece un análisis también profundo académico. Hoy vamos a tener parte de este análisis y agradecemos que nos acompañen en esta mañana. Primero, la diputada local por Morena, Andrea Tovar, que está con nosotros ya en esta mañana, a quien le damos la bienvenida. Igualmente está con nosotros el maestro Efraín Mendoza Zaragoza, que es docente, investigador aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Le damos la bienvenida y en unos momentos también estará con nosotros el doctor Sergio Rivera Magos, quien también es investigador docente aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para platicar justamente de esta administración. Les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias, Alfredo. Gracias, Muchas Marco. Gracias. Muy buenos días, Alfredo, Marco, Efraín y a todo el auditorio. Muchas gracias. Y bueno, hacer la aclaración a la audiencia, tenemos también como panelista al presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, José Luis Sáenz. Se disculpó anoche por un tema de agenda, pero bueno, me parece que con los panelistas que hoy nos hacen el favor de atender el llamado, podríamos iniciar, si le parece, diputada Andrea Tovar, desde la posición de Morena. ¿Cuál es un análisis lo más acercado a la objetividad que podríamos tener respecto de estos 6 años de gobierno encabezados por Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues yo decirte que obviamente para nosotros ha sido un gran sexenio. Andrés Manuel ha sido un gran presidente, pero sobre todo ha sido un gran presidente porque ha logrado lo que ningún otro. Yo lo pondré así, la politización de la sociedad en general. Hoy la gente está más interesada acerca de las cuestiones políticas y las cuestiones públicas más que nunca. Nunca en la historia, yo creo, de nuestro país se había visto tanto interés por la gente en las cuestiones pues públicas, ¿no? Obviamente, pues, él hizo honor a su lema y a sus palabras de por el bien de todos, primero los pobres, aplicando programas sociales para el beneficio de los que menos tienen. Le puso especial atención al sur de México, que ha sido olvidado históricamente y por todos los gobiernos anteriores, y ha impulsado el desarrollo de la economía pues de los estados del sur, ¿no? El Tren Maya es un gran ejemplo de esto. Ha hecho también obras de infraestructura que han ayudado a que el país crezca y a que el país tenga mayor inversión, a que el país sea un punto focal para el nearshoring, y eso es algo muy importante que ha logrado nuestro presidente. Se ha reducido la brecha de desigualdad, se ha reducido la pobreza, más personas tienen acceso a programas sociales de manera directa, se apoya a las personas con discapacidad y además, nos caiga bien o nos caiga mal el presidente, porque hay quien lo quiera y quien no. Es un presidente que ha marcado la historia de nuestro país y eso creo que es innegable. Nadie puede decir que Andrés Manuel López Obrador no ha marcado la historia de México, porque ha hecho lo que nadie se ha atrevido, ha dicho lo que nadie se ha atrevido. El simple hecho de hacer una mañanera todos los días, pues es insólito. Ningún presidente en el mundo lo hace, estar tan cerca pues de su pueblo, estar tan cerca de la gente y comunicando todos los días y marcando incluso la agenda política. Hoy Andrés Manuel es un presidente que durante 6 años nos marcó los temas de los que íbamos a estar hablando, marcó la agenda política. Ha sido un presidente que también ha reconocido a los pueblos indígenas. Simplemente ayer en la Cámara de Senadores se aprobó por unanimidad la la reforma al artículo 2 constitucional. Y bueno, esto habla de los grandes logros que hemos tenido. Hay cosas que han sido muy controversiales en
en este periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. La última, bueno, pues es la reforma al Poder Judicial. Insisto, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, ha sido un presidente que ha marcado precedente, que ha marcado la historia y que seguramente va a aparecer en nuestros libros de historia en unos cuantos años para que los niñas y niños de este país aprendan lo que ha sido este movimiento partido desde el 2018 hasta el 2024. Digo, ahorita vamos a seguir hablando más, pero para darle oportunidad a mis compañeros también. Maestro Efraín, justamente preguntarle, esta sexenio de Andrés Manuel López Obrador realmente significa una transformación al nivel de lo que vivimos como una independencia, una revolución. O sea, es la cuarta transformación, es lo que vimos en este sexenio. Mira, habrá que partir de que esta autodenominación como cuarta transformación es una autodefinición, es decir, es un elemento del discurso del presidente de la República, de su administración. Requeriremos tiempo, todavía un poquito la perspectiva, la distancia, para dimensionar de manera cabal frente a momentos, esos 3 momentos previos frente a los que él se planteó la ubicación de su ejercicio. El gran problema que me parece que existe a la hora de valorar un gobierno que aún no termina, ¿sí?, y que de alguna manera se prolongará en la administración que sigue, es que se le ha enfocado, se le ha abordado desde la defensa o la animadversión. Y en la animadversión me parece que hay toda un conjunto de poderes entre los que se ubican incluso los medios que en el pasado fueron los medios poderosos, los medios convencionales. Y me parece que es evidente, lo ha dicho ya la diputada Tovar, hay elementos que sí efectivamente resistirían un balance objetivo, cuidadoso, estadístico de que se avanzó. Yo sostengo que si a un gobierno hay que contrastarlo con su propia plataforma electoral, con sus 100 puntos de arranque, con el proyecto que planteó. Quisiéramos tener un electorado que antes de ir a votar revisara estadísticas, hiciera comparativos históricos, pero no. López Obrador tuvo la capacidad de condensar los sentimientos de una mayoría de la población y ese es su principal rasgo, su legitimidad de origen, que le dio un respaldo que no habíamos visto en 30 años. Y en un momento en que las elecciones ya son organizadas por un ente autónomo, tener el 53% y entregar la administración refrendando el respaldo ciudadano a la fuerza política que lo impulsó con un incremento de votación, eso debería ser motivo de cuidado. Pero pareciera que detractores lo siguieron tratando como se le trató en 2006. Es un peligro para México, destructor de las instituciones, vas a perder tu casa. Se venían repitiendo esas cosas aún en esta elección. En la era predigital, la comunicación de aquella época era dominada por la televisión y se podía, y por eso se pudo concretar el fraude de 2006. Me parece que pasaron muchos acontecimientos en ese trayecto, sociales y desde luego también comunicacionales, que introdujeron o habrían introducido una exigencia de abordaje en condiciones distintas que me parece que sus detractores no manejaron. Si entramos a rubro por rubro, va a haber elementos claros y oscuros que necesariamente pues, nos obligan a una mirada más reposada y más de perspectiva de larga mirada. Muchas gracias, maestro. Doctor Sergio Rivera Magos, desde su expertise, desde la academia, ¿cuál es su análisis respecto de estos 6 años que están a punto de concluir, encabezados por Andrés Manuel López Obrador? Sí, bueno, el análisis, como dicen los compañeros aquí en esta mesa, tiene que ser muy ponderado. No podemos orientarnos hacia un polo y el otro porque estaremos perdiendo necesariamente perspectiva.
Yo me quisiera remitir a términos comunicativos y a términos de opinión pública y lo que los gobiernos pueden dejarle a las sociedades, más allá de los resultados malos, buenos, que los indicadores nos dirán cómo se están acreditando. A mí lo que me parece que es un resultado muy sui generis y que pudiéramos considerarlo incluso como un retroceso en varios sentidos, es que en este sexenio la verdad, la realidad, el dato duro, el indicador, incluso lo evidente, constatable en la calle, pues resulta que no existe, ¿no? Es desacreditado día con día por las mañaneras, diciendo que sobra de los medios sensacionalistas, que sobra de los contrincantes, que sobra de los conservadores, de los neoliberales. Entonces, ¿qué creo que se afectó definitivamente en estos 6 años? La verdad y su acreditación. La verdad acreditada por el trabajo periodístico, la verdad acreditada por el dato y la evidencia, la verdad acreditada por la experiencia empírica en la calle, pues resulta que no existía, ¿no? Resulta que tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Y esas cosas creo que inciden muchísimo en la cultura política de una nación. Y esto lo vemos en concordancia con otros fenómenos a nivel mundial. El triunfo de la posverdad sobre el triunfo, sobre el dato científico, sobre la acreditación académica. Me parece que ese fue un daño excepcional, porque aunque el presidente dice que la población está muy politizada, no. Hablar de politización implica otras cosas, entre otras cosas es que la población comprenda estas estructuras que le dan sentido al Estado y lo que significa la democracia más allá de una votación en la urna. Entonces me parece que es un presidente que construyó una verdad alternativa desde el empecinamiento de los otros datos, una verdad que no es la realidad que vemos en el día a día, en la vida cotidiana de los mexicanos, ¿no? Muchas gracias, doctor Sergio Rivera Marcos. Ahora, diputada, preguntarle sobre la inclusión que ha hecho este presidente de otras fuerzas políticas o de personajes que no necesariamente representan este movimiento de la Cuarta Transformación, porque en su momento incluso fueron criticados por el mismo presidente, y que en Querétaro también hemos visto una situación similar, en donde también personajes que antes pertenecían a otro partido y otras corrientes políticas se han incluido en este movimiento. ¿Ha sido adecuada esta decisión de incluir a personajes políticos de otras fuerzas? Desde su punto de vista, ¿qué es lo que se ha intentado con esto y si habrá un cambio a futuro en la Cuarta Transformación en cuanto a la inclusión de este tipo de perfiles? Bueno, pues yo lo vería desde 2 puntos de vista, ¿no? A veces es incluir a otros personajes porque pues se dieron cuenta de que estaban del lado incorrecto de la historia o decidieron pues entender de qué va la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación no es algo que se explique en 5 minutos o no es algo que se pueda entender rápidamente. Por ejemplo, yo les puedo compartir que como militante y como consejera y como diputada de Morena, para estas elecciones pues tuvimos que tomar un curso que nos llevó horas, ¿no? Entender la historia, platicar con diferentes exponentes a nivel nacional, porque era un curso en línea que todos tuvimos que tomar, todos los que querían ser o no ser candidatos, y donde nos explicaban de qué va la Cuarta Transformación, ¿no? Y eso es parte de lo que es Morena, y entender la historia para saber por qué estamos en este punto y por qué el presidente le llama al movimiento la Cuarta Transformación. Evidentemente la historia será quien lo tendrá que juzgar, no nosotros en este momento, pero bueno, creo que hay personajes que vienen pues de lo que se hacía antes, y cuando ves algo diferente, pues existe la posibilidad de quererse sumar a lo que es diferente, ¿no? Porque creemos que a veces lo que se hace así siempre se ha hecho así, siempre se va a hacer así. Cuando llega alguien y hace las cosas diferentes, pues puede despertar en el corazoncito de unas y unos, pues estas ganas de acompañar estos proyectos, ¿no? Esa es una parte a los que se suman al movimiento, pero también existen los aliados, como un Yunes, que nos ayuda a poder pasar estas iniciativas que son importantes para la transformación. No podemos hablar de transformación en el país, no podemos hablar de una transformación en todo el sistema de nuestro país si no lo hacemos desde nuestra Carta Magna.
Y nuestra Carta Magna, pues obviamente viene desde 1817, creo que es la primera, la verdad ahorita no me acuerdo bien, pero bueno, desde 1917, que es la que se firma en el Teatro de la República, que tenía tintes socialistas, que tenía tintes, eran esta Constitución innovadora en su momento, y que es lo mismo que propone hoy la Cuarta Transformación, regresar a la Constitución, a ese momento de la historia, a esta Constitución que ve por todos y por todas y no solamente por un sector. Incluso por eso son las 20 reformas que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, es regresarle a la Constitución este sentido más social, este sentido más de izquierda. Y bueno, es un poco en Morena lo que sucede cuando se suman algunos personajes, tanto para ayudarnos a aprobar iniciativas importantes como sumarse al movimiento partido. Y bueno, en Morena viene una renovación de nuestra dirigencia y evidentemente eso va a traer también una diferencia en cómo va a funcionar el partido y cómo va a funcionar pues toda la plataforma electoral para el 2027. Maestro Efraín, decía usted que el análisis de cualquier gobierno tiene que ser respecto de su propia plataforma política, su propio plan de gobierno, los 100 puntos, decía usted. En esa perspectiva, ¿qué análisis pudiese compartir respecto de rubros trascendentales en la administración de Andrés Manuel López Obrador, como el ataque, la erradicación de la corrupción y la impunidad? Mira, yo creo que hay temas que tienen un enraizamiento en la sociedad mexicana, es decir, no solo en el aparato de Estado, en la sociedad mexicana, que no son culturales, como dijo algún día el presidente Peña Nieto, pero que son parte de las formas de funcionamiento de la maquinaria del Estado y de la propia sociedad, y que requieren un emplazamiento de largo plazo. La particularidad de esta administración, y ponía el acento Sergio, tiene que ver, por un lado, con lo avanzado o lo ejecutado de manera efectiva y la manera en que eso ejecutado se comunica. Yo discrepo, por supuesto, de que haya aquí, de que se le atribuya al presidente López Obrador el haber inventado una narrativa y haber sido el paladín de la posverdad. Por supuesto que eso no tiene ningún sustento, ¿sí? Y hay, desde luego, que adelantos en algunos terrenos, pero un papel de un gobernante es producir la idea de horizonte. Cuando él dice que somos mejor que Dinamarca, él no está diciendo que somos mejor, hay que entenderlo. Pero ¿sí? la población, el grueso de la población no entiende ese lenguaje figurado. A ver, el asunto aquí es que si vamos nosotros a omitir aquellos datos duros que yo sostengo que es sobre los cuales hay que bordar, y nos vamos a ir solamente a esas formas retóricas de producir horizonte o producir esperanza o producir ilusión, ¿sí? Estamos distorsionando también el análisis. Mira, un ejemplo, quizás en el tema más complicado, que es el de la violencia y la inseguridad. Por ejemplo, si escucha uno, si se nutre uno todas las mañanas del noticiario de Fórmula, ¿sí? ¿Con qué abre? Con el número de muertos. Si escucha uno a López Dóriga, ¿con qué abre? Y él se molesta. ¿Por qué? Porque la gente debería estar en una rebelión por la cantidad de muertos que hubo en el día, ¿sí? En cambio, la gente, si pierde la selección mexicana, se enoja y se moviliza y se enfada, ¿sí? ¿Qué es lo que acontece aquí? ¿Cuál es la base para sostener que estamos en un país peor, como se decía hace rato antes del programa, ¿sí? No se dan datos. Vamos a partir en el terreno de la seguridad con tres números, ¿sí? El primero tiene que ver con el comparativo histórico. Nosotros no podemos aislar a esta administración de las precedentes. Y si comparamos las precedentes, vamos a ver un histórico que proviene de datos acumulativos de fiscalías, ¿sí?
por ejemplo, el gran disparo de la violencia en este país lo tenemos en la administración de Felipe Calderón, ¿sí? Y es un disparo de 192%, ¿sí? En el número de homicidios particularmente. En el gobierno de Peña Nieto tenemos un descenso. Hacia media administración vuelven los números a subir de una manera impresionante en la segunda mitad de su administración. ¿Qué es lo que acontece ya en esta nueva administración? 2019 vemos un freno y una tendencia a la disminución. O sea, si no nos apoyamos en alguna de esos dos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, ¿sí? Y allí están los números que corresponden a los que estos comunicadores informan en las mañanas, pero que si no se ven en perspectiva, pues sí, parece un país de nota roja. Entonces sí hay un efecto directo en el comportamiento de la criminalidad. Segundo, tiene que ver con la percepción de inseguridad. Este es otro capítulo. Allá son los números duros, acá es cómo los vive la gente. Y en la percepción de inseguridad hay una disminución, ¿sí? Hoy tenemos una percepción de inseguridad que se reduce en un año de 62.3 a 50.9. Si eso no es un avance, entonces, ¿qué es? ¿Sí? Y el tercer dato, el GEAISA levantó un estudio en marzo de este año, es decir, justo al comienzo de las campañas electorales, y encontró que efectivamente el problema de la inseguridad lo cataloga la mayoría de los mexicanos, 60%, como el mayor de los problemas. Sin embargo, a la hora de ponderar su opinión, su actitud respecto de este gravísimo problema que tiene décadas, ¿sí? A la pregunta, ¿qué le decepcionaría más a usted de López Obrador? ¿Que durante el gobierno no se redujera la violencia y la inseguridad? La respuesta bajó del inicio de la administración al término 35 a 15%. ¿Sí? A lo mejor fue la posverdad, a lo mejor fue que la explicación que dio el presidente hipnotizó a la mayoría de los mexicanos. No es así. Hubo una explicación y una perspectiva histórica de del comportamiento de este gravísimo fenómeno y se matiza en que, bueno, se está haciendo lo que se está pudiendo hacer, ¿sí? Otra pregunta es, ¿cuál es el principal error de AMLO? ¿Sí? No combatir la inseguridad. Consideró que este era el principal error, solo el 9%. Si la opinión de la gente no cuenta, entonces, ¿qué es lo que cuenta? De tal manera que habría que estar encontrando un punto de conciliación entre el dato que tendríamos que manejar proveniente de fuentes verificables y cómo está viviendo la gente. La gente, decía yo al principio, no decide a partir de estadísticas, decide a partir de percepción de la verdad, ¿sí? Y la gente tiene una vida cotidiana. Lamentablemente, ni desde las élites políticas, ni desde la academia, se tiene el pulso de la calle, ¿sí? Y esto tiene otras lógicas que a veces no se comprenden de una manera cabal desde la vista de ciertas comodidades. Doctor Sergio Rivera, justamente cómo entender esta popularidad de Andrés Manuel López Obrador, que ha llevado a que yo le decía al inicio del espacio que uno de sus grandes éxitos o el mayor de sus éxitos ha sido el avance que ha tenido como institución política Morena y como el presidente como una figura que pues tiene una gran popularidad. ¿Cómo explicar esta popularidad? Bueno, esa es una gran pregunta que nos hemos hecho durante todo el sexenio y hemos ido elaborando diferentes explicaciones. Aquí mi comentario lo quiero estructurar de manera muy rápida, pero lo voy a dividir en dos partes. Una, un poco a las alusiones de mi querido Efraín, al que respeto enormemente,
en torno a que el presidente tiene este lenguaje simbólico que hay que ir interpretando, que hay que ir entendiendo cuáles son los mensajes que nos va lanzando casi de manera encriptada y tener esta labor de ir descifrando simbólicamente. No, es que esa noción de descifrar simbólicamente lo que un funcionario público contradice todo el planteamiento de la comunicación política de los últimos 20 años. La teórica y la práctica, por cierto, también la visión de los consultores. La comunicación política debe ser precisa, exacta, veraz y responsable, que es el último avance de la comunicación política, la comunicación responsable y la comunicación pública también, como lo defienden muchos teóricos y muchos prácticos también. Entonces, el guiño semiótico, el lenguaje encriptado, es exactamente lo que no necesitamos de un político o de un funcionario público, que nos debe de hablar con toda la claridad posible. En cómo ha construido su popularidad, pues a veces suena un tanto tajante el término populista. El término populista no es ni bueno ni malo, es como lo utilizan los regímenes de derecha o de izquierda, que existe el populismo en ambas orientaciones. Lo que sí podemos coincidir es que los populistas generan una gran polarización en la población, evidenciando dos bandos confrontados, a los cuales les resulta casi naturalmente, ontológicamente imposible ponerse de acuerdo. Y entonces esos gobernantes gobiernan para el pueblo bueno y tienen al pueblo como la noción última para construir todo el proyecto de gobierno. Me parece que López Obrador sigue esta fórmula de mucha retórica con apelaciones a lo popular, sigue este mecanismo de la polarización que hemos visto en Erdogan, que hemos visto en Petro, que hemos visto en Lula, que hemos visto en Bolsonaro, que hemos visto en Bukele, que hemos visto en Trump. Hay muchísimos ejemplos de un formato donde la posverdad, hay que tomársela muy en serio, la posverdad, porque evidentemente la gente no le importa la verdad en un momento dado. La gran lección de la posverdad es que a la gente acaba no importándole la verdad, porque es más gratificante vivir en este mundo de la posverdad. Entonces yo creo que el presidente ha apelado a todas estas nociones, a lo popular, a incentivar la polarización y a personalizar cualquier logro, cualquier proyecto de gobierno en su figura. Es lo que hace diferente este régimen. El partido hegemónico del PRI era el PRI, que controlaba todo, pero era una institución, y cuando el presidente se iba, el que seguía representando esa institución. Entonces me parece que es un presidente que entiende mucho lo popular, y entender lo popular para este tipo de proyectos es entender qué indigna a la sociedad, qué agravia a la sociedad, y después montar un discurso que recuerda, incide, polariza y aprovecha esos agravios históricos de la población para montar un discurso en donde todo se va a resolver, no mágicamente, pero sí como resultado de la moralidad del presidente, de sus buenas intenciones, y acaba con un gobierno en donde, aunque no resuelve los grandes problemas de México, pues acaba siendo muy popular. Eso es posible. Hay un divorcio entre la valoración de lo concreto, de lo pragmático, y de lo que la gente quiere creer respecto a un político y la identidad que ese político le ha dado, ¿no? Y efectivamente la sociedad, la opinión pública, el sujeto en lo individual hace esos deslindes. Por eso López Obrador es bien valorado, porque tenemos un sujeto que a la hora de hacer las valoraciones hace esos deslindes entre lo que valora el presidente como intención, como voluntad, como representatividad, y sus resultados. En cuanto a la estadística, la gran lección que nos ha dado la investigación es que a la estadística hay que confrontarla con otras variables. Interpretar estudios estadísticos solo desde ese estudio no nos lleva a ningún lado. Hay que siempre cotejar con otro tipo de variables y otro tipo de estudios, ¿no? Gracias, doctor. Diputada Andrea Tovar, se cumplen 10 años del crimen de Estado de Ayotzinapa. 43 estudiantes normalistas hasta hoy en calidad de desaparecidos. Andrés Manuel López Obrador, por lo menos en los discursos de los mítines políticos, prometió atender de forma eficaz la problemática.
una problemática que en voz de los propios padres de los estudiantes no fue de tal manera. ¿Sería un pendiente que deja Andrés Manuel López Obrador resolver el crimen de Estado de los 43 estudiantes normalistas? Bueno, por supuesto, ninguna administración es perfecta y al final del día 6 años son insuficientes para modificar tantas y tantas cosas que han pasado, ¿no? Antes de que llegara Andrés Manuel. Eso a mí me parece que sí, es un pendiente que incluso la doctora Claudia Sheinbaum lo ha dicho, que lo van a seguir atendiendo. Me parece que no es sencillo entender, o más bien llegar a la verdad sobre lo que sucedió ese trágico día, porque no es resolver el asunto, sino es llegar a la verdad de qué fue lo que realmente sucedió, ¿no? Me parece que México tiene muchas aristas, tiene muchos matices y que tenemos una sociedad que pide, ¿no?, justicia, que aclama justicia. Y la justicia, ¿cómo llegamos a la justicia? Pues empezando por la verdad. Entonces me parece que, bueno, Ayotzinapa, incluso no ayer lanzaron, ayer petardos, ¿no?, En el Senado de la República. En el Senado de la República. Entendemos que hay frustración, entendemos que hay enojo, pero pues también se ha hecho pues hasta donde se ha podido, ¿no? Solo cuando eres autoridad te das cuenta de que a veces es muy complicado resolver los problemas que a lo mejor en la academia podría resultar muy fácil o que a lo mejor en una teoría podría resultar sencillo hacerlo, pero que cuando ya estás en la práctica pues te topas con que no es tan fácil como parece desde afuera. Ahora, bueno, ya prácticamente tenemos que ir cerrando porque tenemos poco tiempo, desafortunadamente, en este espacio. Pero, maestro, me gustaría justamente que nos diera un balance sobre los avances que se dieron en esta administración en comparación, o si puede haber una comparación, una distinción con lo que denomina el presidente la etapa neoliberal y la etapa actual. Es decir, qué avances se dan en un término de justicia social, en un término de derechos humanos, de democracia en esta administración. Mira, yo creo que en términos de justicia social es incluso reconocido por los opositores, los partidos políticos que han sido en sucesivas elecciones confinados incluso a una condición de irrelevancia. El hecho de que en este momento las fuerzas políticas que respaldan al movimiento del presidente López Obrador y respaldarán a la presidenta que está a punto de tomar posesión, muestran que existan o no, da lo mismo. ¿Por qué? Porque para efectos de modificar, de crear o derogar cualquier ley de este país, más de 100 leyes locales, no se requiere la oposición. Eso es lamentable para ellos, ¿sí? De tal manera que hay evidentemente un reconocimiento a que la implantación de una política social consistente en el otorgamiento de apoyos directos se fueron transformando en derechos y no en dádivas como se manifestó en la oposición. Y discurso contra discurso, habría que ver, por ejemplo, este análisis que levantó GEAISA en marzo de este año y que preguntó a la gente algunas de las cuestiones que le son endosadas al presidente de la República. Tenemos, por ejemplo, que destruyó la democracia o que atacó a la democracia, que él ha debilitado. ¿Cuántos mexicanos creen esa afirmación? 11%. ¿Que es un presidente populista? 14%. ¿Que es un presidente que nos lleva al socialismo? El 8%. Si no importa la opinión, cuando hablamos de que va al socialismo y el 8%, estamos hablando de que no solamente su base de respaldo, sino incluyendo las militancias panistas y priistas, saben que ese es un choro, ¿sí? De que eso no tiene ningún fundamento en la realidad, ¿sí? Y la gente vive en la realidad, no vive en los discursos, ¿sí? Esto es lo cotidiano. De tal manera que sí, hay allí avances que están ya incluso reconocidos en la Constitución. Yo creo que eso sí se debe reconocer, porque al mismo tiempo que ocurrió esto, también operó
otro tipo de medidas paralelas sin las cuales no se explica la posibilidad de haber dado estos apoyos. Que fue, por ejemplo, que el propio presidente, una de sus primeras decisiones fue renunciar a la facultad legal que tenía de perdonar impuestos. Después lo promovió como una iniciativa de ley que aprobó el Congreso, donde se elimina la posibilidad de que el presidente de la República perdone los impuestos. A base de auditorías del SAT, se ha conseguido que las grandes corporaciones también disminuyan la evasión fiscal, que por décadas fue una verdadera fuente de empobrecimiento del país. Entonces, el que hoy se paguen los impuestos por parte de las grandes corporaciones es algo que debemos notar como un éxito no del presidente, del Estado mexicano frente al poder económico. En suma, yo considero que es irrebatible el que sí se avanzó en materia de disminuir la desigualdad social. Muchas gracias. Les pediría a los panelistas, a nuestros invitados, invitada, 2 minutos para consideraciones finales, de manera de poder cerrar esta mesa de análisis y reflexión. Doctor Sergio Rivera. Sí, yo creo que el gobierno de López Obrador, en un análisis tan inmediato como lo estamos haciendo ahora, pues va a tener estas dos posiciones, desde la defensa de los logros reales o ficticios de López Obrador hasta la oposición vehemente acerca de su gobierno. Pero yo creo que la historia es la mejor analista, ¿no? Porque nos brinda perspectiva, porque a través del tiempo da también voces a otros actores que no se están manifestando en este momento, porque hay procesos de revisionismo también. Yo creo que en unos años el gobierno de López Obrador se verá como un gobierno que intentó esta justicia social. Algunos dirán que lo consiguió o no, pero también va a ser recordado como un presidente que no cumplió con un montón de promesas. La erradicación de la corrupción, la solución a la violencia. Habría que avisarle al presidente que estas cosas no son sencillas, porque una de sus primeras entrevistas de su sexenio dijo que, previo a que fuera presidente, él prometió que desde el primer día se iba a erradicar la violencia porque el ejemplo presidencial iba a bastar para todo eso. Un montón de diagnósticos que López Obrador hizo que no permitieron una política pública eficiente ni en educación, ni en seguridad. Y luego los apoyos directos, pues sí, ayudaron a la gente, pero no son sustentables. También lo que nos muestra la historia es que no son mecanismos sustentables ni en lo económico, ni en el proyecto real de desarrollo del país. Y también será visto como un presidente que desaprovechó la enorme oportunidad del nearshoring, porque el nearshoring no es obra de él. Es una situación geográfica en la cual él no tiene que hacer nada y una variable geopolítica. Sin embargo, la desaprovechamos enormemente y eso va a leerse a través de la historia como la gran oportunidad perdida en un sexenio en donde el país pudo tener un enorme desarrollo y no lo tuvo. Muchas gracias, doctor Sergio Rivera. Diputada local, Andrea Tobar. Bueno, pues yo te diría que nosotros estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado en estos 6 años. Evidentemente habrá voces que difieran sobre esto que estamos viviendo, pero creo que los resultados electorales del 2024 no mienten. Hoy México quiere al presidente. Yo que estuve en la calle 45 días, les puedo decir que el fenómeno que es Andrés Manuel López Obrador es impresionante. El cariño que la gente le tiene, el agradecimiento que la gente le tiene y lo bien que la gente ha visto las políticas públicas que ha implementado, y lo que ha hecho, pues eso no está en la estadística, eso no está en los libros, eso no está en ningún lado más que palpándolo en la calle con la gente. Para mí es un sexenio histórico, se ha incrementado el salario mínimo como nunca en la historia, porque a los demás gobiernos no les interesaba que los trabajadores tuvieran un salario digno y un salario justo. Ha sido un sexenio histórico en inversión extranjera, ha sido un sexenio histórico en apoyos sociales, que además ya no son dádivas, sino justamente se convirtieron en derechos constitucionales para todas y todos. Y creo que esta parte de la historia es lo que va a marcar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido un presidente cercano a la gente, es un presidente que
puede caminar incluso entre la gente y que no pasa nada. Sí, le aventaron una botella de agua hace unos días, pero es gente enojada y es gente que no quiere que existan cambios. Recordemos que hay un poder judicial que nunca ha sido tocado, que nunca ha sido puesto en la mira, a pesar de ser un poder público y un poder incluso político, por la forma en la que se eligen a sus consejeros, a sus ministros, y que hoy que los queremos poner a la luz de todas y todos los mexicanos, pues claro que hay un enojo con esto, ¿no? Pero bueno, los jueces, los ministros, los magistrados no son responsables de las decisiones que toman. En cambio, los legisladores, los presidentes, los gobernadores son responsables directamente de las decisiones que toman. Y esa es la diferencia entre los tres poderes que existen. Y esa es una razón también por la cual el presidente va a ser recordado. Ha sido una persona que ha exhibido estos poderes fácticos que existen y estos poderes que no quieren que México sea un país mejor. Entonces, decirles que pues para nosotros hoy López Obrador es un gran presidente, es un presidente muy amado, y para nosotros también es el mejor presidente que ha tenido México hasta ahorita. Muchas gracias, diputada. Gracias también por estar con nosotros. Gracias, maestro Efraín Mendoza Zaragoza. También gracias al doctor Sergio Rivera Magos por estar con nosotros. En esta mañana se nos quedaron muchos temas pendientes. Falta mucho, por supuesto, de analizar a profundidad todo lo que sucedió en este sexenio. Por ahí lo podremos ir haciendo en otra ocasión. Les agradecemos por estar con nosotros. Gracias, maestro. Gracias, diputada. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria.